Decíamos que la figura de la maestra para la inclusión, maestra de apoyo para la inclusión, proviene de la modalidad especial, ¿sí? Y es la que va a estar involucrada en poder trabajar en conjunto con la docente para poder modificar significativamente, ¿no? Se llaman configuraciones de apoyo significativas, en cuestiones de contenidos curriculares, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos, voy acá abajo. Esto, bueno, también, ¿no? Este de docente y el APND, que a veces también se denomina así a la figura de apoyo, ¿sí? Que es personal no docente. A veces el acompañante puede entrar con este módulo también. Y lo que nosotros podemos hacer es generar los apoyos necesarios, ¿sí? Para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Y siempre se trabaja en dupla pedagógica, ¿sí? Siempre decimos que la figura central es el docente y el profesional que entre a la escuela desde salud va a ser el apoyo del docente, pero nunca la figura central. Por eso siempre hay que preguntarse, cuando trabajamos en dupla pedagógica con docentes, cómo nos podemos apoyar entre estas dos figuras, qué recursos o materiales se necesitan, quién nos termina preparando, quién dará apoyo a quién, en qué momento, ¿sí? En qué momento se van a coordinar, etcétera. Bien, ahora vamos a pasar a los dispositivos para la inclusión, ¿no? Tenemos el acompañante externo. Este acompañante decimos que no es un cargo docente y va a estar ahí para poder acompañar a un estudiante en sus procesos de sociabilización, comunicación, habilidades escolares, ¿sí? Pero no en lo que tiene que ver con contenidos curriculares propiamente. Sí, lo que podemos hacer muchas veces es ofrecer configuraciones de apoyo no significativas, que son más de acceso y metodología, ¿no? Por ejemplo, la realización por ahí de materiales concretos que necesite un estudiante, no sé, una grilla numérica, una tabla pitagórica si no la tiene, un abecedario en imprenta minúscula solamente para que pueda escribir. Poder ofrecerle al docente algunas estrategias no significativas como, por ejemplo, diferenciaciones de unidad de 100, unidad de 1000, unidad de decena, voy otra vez, unidad, decena y centena, ya. Por ejemplo, diferenciación de colores, el texto más corto, la letra en imprenta mayúscula, interlineado en los textos y demás. Porque muchas veces pasa que, me pasó esta semana que estuve mirando algunas planificaciones, que si bien, por ejemplo, había actividades o consignas que el docente había podido realizar de forma pertinente para el estudiante, la presentación del texto era igual que el resto. ¿Vieron cómo son los libros escolares, no? O las fotocopias que le entrega el docente para trabajar, que generalmente tiene letra chiquitita, ¿no? Muy apretadita. Hay estudiantes que se pierden así, ¿no? Entonces, o que se les presenta como si fuera una aglomeración visual, por ejemplo en dislexia sucede esto, entonces necesitan la letra más grande, el interlineado más grande, y en lo que haga el docente va a tener que transcribir ese texto de esta manera, ¿sí? Para poder ofrecérselo a su estudiante y que trabaje de forma autónoma. Siempre, de todas maneras, lo que debemos priorizar es la autonomía de ese estudiante, ¿no? Y para que ese estudiante adquiera esa autonomía en su proceso de aprendizaje, debemos de brindarle los apoyos pertinentes para que así pueda lograrlo, ¿no es cierto? Los recursos necesarios para que lo logre. No es que el docente desaparece o el acompañante desaparece, sino que poco a poco hay que ir brindándole mayor autonomía, ¿sí?
Bueno, tampoco el ingreso del acompañante externo va a sustituir a lo que es la maestra de inclusión, la maestra de apoyo para la inclusión, a la MAI, ¿no? Bien. Acá, bueno, abajo dice la maestra de apoyo a la inclusión, el acompañante terapéutico también, ¿sí? Bueno, y hay diferentes figuras, ¿no? Los maestros orientadores, asistentes celadores para alumnos con discapacidad, que eso acá no lo tenemos, intérprete de lengua, de señas, ¿no? Que a veces hay estudiantes que tienen, por ejemplo, hipoacusia, ¿no? Y no pueden realizar una inclusión completa por falta de profesionales que sepan lengua de señas, ¿no? Por eso a veces hay algunas trayectorias compartidas cuando tenemos, por ejemplo, discapacidad, sobre todo sensorial, ¿no? O sea, auditiva, visual, y asisten, no sé, las veces que tengan un profesional apto a la escuela ordinaria y las otras veces a escuela especial, ¿sí? Porque no puede ir sin su intérprete en este caso, por ejemplo. Siempre, bueno, tenemos que señalar la importancia de la apertura de la inclusión de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales en relación a la incorporación de estos estudiantes a las aulas ordinarias, ¿no? Que pueden compartir con otros estudiantes que no necesariamente presenten alguna dificultad en su aprendizaje. Y además es sumamente enriquecedor esta inclusión porque son los mismos estudiantes los que van ayudando a otros estudiantes que presentan dificultades, ¿no? En distintas ocasiones. Entonces también otra de las orientaciones para generar el clima también del aula inclusiva es que ubicar estratégicamente a los estudiantes, no aglomerarlos o separarlos, por un lado los que tienen discapacidad, por otro lado los que no tienen, ¿no? Perdón. Sino estos estudiantes que tienen discapacidad, poder sentarse con otros estudiantes que potencialicen, ¿no? Y favorezcan las trayectorias educativas. Bien, entonces en el caso de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, a veces hace falta incorporar, ¿no? Un acompañante externo o la maestra de apoyo para la inclusión, la MAI. Obviamente que ambas dos figuras tienen distintos roles, ¿no? El acompañante está más para acompañar, decíamos, cuando hay dificultades en la sociabilización, comunicación, hábitos escolares, y la MAI es solamente por contenidos curriculares, y esta MAI viene de la modalidad especial. Pero para llegar a esa MAI, primeramente, como recién hace un ratito le comentaba a la compañera, la escuela ordinaria debe de agotar todos los recursos disponibles, ¿sí? Cuando nada terminó siendo suficiente para ese estudiante, ninguna de las herramientas, recién ahí van a pedir la intervención del equipo de orientación de modalidad especial, quien va a ir a observar a ese estudiante, ver qué acciones se realizaron para favorecer su aprendizaje, y a partir de ahí elaboran el común criterio entre escuela ordinaria y escuela especial. Una vez que da lo que hay la modalidad especial, ahí recién se empieza a preparar, ¿no? Los papeles pertinentes. Si un estudiante tiene obra social, se puede gestionar modalidad especial en privada y si no, estatal. Pero cuando un estudiante tiene ya acompañante externo, ¿no? Por la obra social, pero también necesita la incorporación de la MAI, porque un estudiante puede necesitar las dos figuras o solo una, pero si ese estudiante ya tiene al acompañante y después, ¿no? Se ve la necesidad de la incorporación de la MAI, la obra social no aprueba las dos figuras, porque las dos figuras entran con el mismo módulo. Entonces, lo que a veces, eso les digo yo como lo manejamos en el cole, ¿no? Lo que hacemos es, primero pensar y priorizar las necesidades del estudiante, ¿sí? ¿Qué necesita en este momento? El acompañante, MAI, las dos cosas, ¿sí? Priorizamos. En el caso de que pensemos que lo mejor son las dos figuras, lo que hacemos es continuar con el acompañante por la obra social, ¿no? Y elevar ese legajo de inclusión para la intervención de especial, pero a nivel estatal,
Lo que pasa es que a nivel estatal hay muchísima demora, en el privado también, pero en el Estado hay mucho más. Qué bueno eso, que todos los chicos estaban leyendo el comentario del chat. Sí, los chicos aprenden a incluir en el cole, ¿sí? Y después eso lo replican en otros contextos. Ellos no van a discriminar, ¿no? Por la deficiencia que presenta algún estudiante, sino que incluyen, que van, que le explican, ¿no? Pero son así con todo. Hoy subía justo a segundo que había una estudiante nueva y había otro estudiante que le estaba explicando, le estaba deletreando las palabras, ¿no? Y le explicaba qué era lo que tenía que hacer, cómo debía de ponerlo y demás. Son súper colaborativos. No tienen prejuicios, ¿no? Como tenemos las personas adultas. Entonces eso hace que para ellos sea más natural, ¿no? Incluir. Bueno, entonces diferenciamos estas dos figuras porque siempre aparecen en algunas oportunidades, hay bastante desconocimiento sobre el rol que cumple cada figura, ¿no? Entonces a veces solicitan que el acompañante externo haga adecuaciones significativas, ¿no? Es decir, que modifique el contenido curricular o las formas, ¿no? Es decir, la planificación y demás. Pero ese no es trabajo del acompañante, ¿sí? El acompañante no puede tocar el contenido curricular, ¿sí? En el caso de que así sea necesario, eso lo hace una maestra para la inclusión, que generalmente interviene, cuando ese estudiante necesita cambios significativos, ¿sí? Cuando necesita muchísimos apoyos, porque hay veces que cuando, no sé, hacemos las configuraciones de apoyo no significativas y no sé, ofrecemos la tipografía más amplia, damos apoyos como la grilla numérica, calculadoras, bueno, demás, el estudiante responde, ¿no? a esos apoyos y puede trabajar con el mismo contenido de distinta manera. Cuando ya no puede trabajar con ese contenido, que no hay forma de que acceda bajo ningún apoyo, ahí se va a empezar a pensar, ¿no? de la intervención de la MAI. Bueno, es fundamental para establecer un contacto inicial entre profesionales, ¿no? con el estudiante fuera de la institución educativa, podemos hacer estos pasos. La familia del estudiante se hace presente al equipo donde va a solicitar el acompañante y ahí también se hace entrega a la familia de los papeles necesarios para solicitar la prestación a la obra social. Generalmente solicitan las familias acompañantes mediante centros y porque los centros también ofrecen el acompañante, la psicóloga, la psicopedagoga ¿no? de equipo externo, pero pertenecientes al mismo centro. Y está bueno en algún sentido porque esto permite trabajar más ameno. Igual depende, yo por ejemplo con el niño que estoy tiene sus profesionales del equipo ¿no? externo que pertenecen a un centro y yo no estoy con ellas, pero sin embargo bueno siempre nos comunicamos todo el tiempo. Depende mucho de cada persona y la gana que tenga de trabajar en conjunto. Es lo fundamental, claro, ¿no? Después, con la aprobación de la prestación por parte de la obra social, ¿sí? siempre va a haber, de todas maneras, hay un profesional, que generalmente son los neurólogos, pero también pueden ser psicólogos, psicólogas, que van a hacer una orden, ¿sí? para que ese estudiante tenga un acompañante, ¿sí? Y a partir de ahí la familia se va a presentar en un centro, ¿sí? El centro le va a dar los papeles pertinentes, después se va a la obra social recibe toda esa documentación y después se aprueban a la prestación. Y una vez que aprueba la prestación, se realiza la búsqueda del profesional, del acompañante externo por parte del centro, ¿no? La búsqueda del profesional que sea adecuado para ese estudiante. Una vez que se asigna el acompañante externo, se realiza la entrevista inicial con la familia, a veces se realiza en el domicilio para poder tener mucho más datos sobre la familia y sobre ese estudiante, cuáles son los intereses que tiene, ¿no? Y también para poder empezar a establecer el vínculo.
Como cuarto paso, se va a realizar la presentación formal del profesional ante la institución educativa, es decir, en la institución educativa también hay una serie de documentación, ¿sí? Si es por centro, va a tener todos los papeles del centro, del acompañante, de quién va a supervisar ese acompañante. Después del acompañante, siempre la escuela te pide psicofísico, los seguros y el monotributo, no sé para qué te lo piden, pero te lo piden igual el centro te va a pedir monotributista también, y creo que no me olvido nada más. Obviamente, el certificado que avale, ¿no? La profesión del acompañante externo. Y una vez presentado todos esos papeles, la familia autoriza, la escuela autoriza, esa documentación va a la inspección, ¿sí? Del distrito, la inspección del distrito aprueba y vuelve a la escuela, ¿sí? En el caso de las escuelas privadas, necesitan también la firma de representante legal de la escuela privada que autorice que el acompañante entre a la escuela. Generalmente son papeles que no tardan mucho, no sé, las obras sociales pueden tardar una semana en aprobarte, y después desde inspección, la verdad que no sé, porque inclusive yo ya empecé hace un mes y todavía inspección no hizo la devolución, pero la directora hizo un acta como de autorización, ¿no? Bueno, y después el quinto paso va a ser la puesta en acción del dispositivo, ¿sí? Generalmente te piden también el plan de trabajo inicial, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo directamente con la obra social, ¿no? Y a mí me pidieron todos los papeles que les mencioné, y después me pidieron el informe inicial, el plan de trabajo inicial, que fue muy general, ¿sí? Es decir, se puede realizar de forma general y después ir ajustando, ¿no? A medida, obviamente, que vamos conociendo las barreras, las necesidades de este estudiante y demás. Bueno, perdón, esperen que quiero bajar hasta acá. La inclusión, entonces, se constituye, con todo lo que veníamos hablando, como un enfoque de educación basado en varios derechos, ¿no? Una educación obligatoria y gratuita, una educación de calidad y la igualdad y la no discriminación. Entonces, esto implica que todos los estudiantes de una comunidad aprendan juntos, independientemente de sus características individuales, ¿no? Siempre vamos a priorizar que un estudiante con discapacidad pase por escuela ordinaria. Hay casos que son como, ¿no? Como que no hay otra salida, pero siempre debe pasar por escuela ordinaria. Hablando burocráticamente también, ¿no? Porque conozco de una situación de un estudiante que sufre de epilepsia, ¿no? Tiene muchas crisis convulsivas todo el tiempo, y nunca ha pasado, o sea, está matriculada en la escuela ordinaria, pero nunca ha podido ir, porque aparte le agarró la pandemia y demás. Ahora descubrieron que además de las convulsiones que presentaba, tiene un gran tumor cerebral, y digamos que quizá no puede ser operada nuevamente, y además le ha dejado secuelas cognitivas muy grandes por todas las convulsiones que ha tenido, ¿no? Entonces, como está matriculada en escuela ordinaria, se pedía el cambio de trayectoria de la especial, pero nunca fue a esa escuela ordinaria. Entonces, sí o sí, hay que pasar por todos los pasos. Siempre ella estuvo con maestro domiciliario, que es una prestación de modalidad especial también, ¿sí? Entonces, ya intervino en la modalidad especial, pero está matriculada en escuela ordinaria. Y ahora, para el cambio de trayectoria, tiene que ir a la escuela ordinaria, ¿no? Y hacer todos los pasos que hay que hacer para el cambio de trayectoria en la especial, que es un montón, ¿no? Imagínense que en esa situación en donde en realidad tiene que ir a la modalidad especial, ¿no? Sin embargo, tiene que pasar sí o sí por la escuela ordinaria, ¿sí? Bueno, una vez que aclaramos estos roles, es importante también generar el clima del aula inclusiva, ¿sí? Cuando hablamos de clima de aula inclusiva, hablábamos mucho recién de los grupos colaborativos de aprendizaje y demás, ¿no? Pero también tenemos que pensar en cómo está dispuesta esa aula, ¿sí?
para que se genere un espacio de aprendizaje inclusivo. Los estudiantes necesitan creer siempre que pueden aprender y que lo que están aprendiendo es útil, es relevante, es significativo. Trabajo con números, no sé, del calendario según la fecha de cumpleaños de los estudiantes, ¿no? Estoy trabajando nociones numéricas con fechas significativas para ellos. Eso va a ser una actividad significativa, ¿sí? Y que esos estudiantes van a creer que es muy importante, ¿no? Después van a averiguar la fecha de cumpleaños de mamá, del hermano, etcétera, ¿sí? Los va a incentivar para también seguir indagando y seguir aprendiendo. Pero siempre lo que se le ofrece debe tener un propósito significativo para ese estudiante, ¿no? Para que le atraiga y para que ese estudiante entonces se disponga de otra manera frente al aprender. También ese estudiante debe saber que se le van a exigir esfuerzos desde sus posibilidades, tareas, ¿sí? Es decir, por más de que haya un estudiante que tenga discapacidad dentro del aula, no quiere decir de que está exentuado de las tareas, deberes, ¿no? Y que no se le va a exigir. Obviamente que va a haber cierta exigencia dentro de sus posibilidades, ofreciéndole los apoyos pertinentes y demás cuestiones, ¿sí? Bien. Siempre tenemos que tratar de que este estudiante sepa que pertenece a un grupo, ¿sí? Que hay aprecio, que hay respeto, que hay normas que todos deben cumplir, ¿sí? Como hablábamos hoy, hay que generar la inclusión en el aula, ¿no? Y eso muchas veces es tarea súper fácil porque los estudiantes, los niños, son inclusivos dentro de lo que porque no están prejuzgando, juzgando a las personas, ¿no? Según las dificultades que presentan o no. También los estudiantes deben de saber que son responsables de su propio aprendizaje. No porque el estudiante tenga un acompañante externo o una MAI, quiere decir que no va a hacer nada, ¿no? Por eso yo hablaba de la importancia de brindar la autonomía. Porque a veces dicen, bueno, si tengo acá la seño, pues ellos dicen así, ¿no? Tengo acá la seño que va a hacer la tarea por mí, o que me va a ayudar, y no se esfuerzan en lo más mínimo. Entonces, por eso hay que brindar la autonomía. Sí saber en dónde está parado, esto es, por ejemplo, la numeración. ¿Qué numeración reconoce y puede lograr realizar sin que alguien le esté marcando en el 1 a 1 permanentemente, ¿no? O sí brindándole apoyos, pero no estando al lado y marcándole como más individualmente, ¿no? Bien, el clima de confianza también se debe de gestionar, ¿no? Porque forma parte del aprendizaje y porque puede servir para reflexionar, aprender, mejorar. Esto tanto con el acompañante como también con su docente, ¿no? Saber que también tiene apoyo y no que el docente lo deja a un lado. Entonces el aula debe de garantizar que todos los estudiantes puedan observar a la maestra cuando explica, ¿sí? Es decir, que tengan acceso directamente a donde está explicando el docente, al pizarrón, y alineados con el resto, que los estudiantes con discapacidad intelectual estén cerca del docente, ¿sí? Y no, en realidad, deben estar todos los niños que tienen proyecto de inclusión, deben estar cerca del docente para que el docente pueda supervisar el trabajo. Y después también va a ser muy importante que los estudiantes no se agrupen solamente, como decíamos hoy, con estudiantes que tengan discapacidad, ¿sí? Sino que puedan trabajar con los pares. También tenemos que prestar atención, dentro de lo que es el aula inclusiva, prestar atención a los materiales que forman parte del aula, los distractores que forman parte del aula, los ruidos externos que forman parte del aula, ¿sí? Porque si tengo un estudiante que tiene TDAH, por ejemplo, puede distraerse con facilidad por los estímulos visuales del aula, muchas cartulinas, láminas, ¿no? Todo este tipo de materiales. Si hay un volumen muy alto de bullicio entre los estudiantes, este estudiante puede percibir ese sonido 10 veces potenciado que el resto, ¿no? Y puede ser también un disparador para una conducta descontextualizada. Entonces tenemos que pensar en cada una, ¿no?
de estas vertientes para favorecer el aula inclusiva. Y para concluir esta clase, ¿no? Es importante marcar la importancia del trabajo interdisciplinario, como veníamos marcando, que debe hacerse entre docentes y los profesionales externos. Siempre se le debe pedir los profesionales externos por lo general piden un informe pedagógico del estudiante y el docente o el equipo que esté, si tienen equipo de orientación, pedir también el informe del profesional, coordinar una reunión, escuchar qué dice el profesional, escuchar qué dice el docente y poder concordar las acciones pertinentes en conjunto, ¿sí? El equipo de trabajo interdisciplinario implica entonces el trabajo de cooperación de varias disciplinas, ¿no? Con una mirada integral de ese estudiante, que tiene en cuenta cada una de sus áreas, ¿no? Obviamente tiene que ser de respeto, de comunicación absoluta, ¿no? Debería existir desde el comienzo este trabajo de colaboración, ¿no? Siendo el profesional de la salud interviniente en el proceso terapéutico de ese estudiante y un conductor importante en lo educacional. Como también acompañantes externos, entonces somos también como ese nexo que hay entre el afuera y el adentro, porque por un lado nosotros vamos a trabajar siguiendo los objetivos generales del equipo terapéutico externo, y por el otro vamos a estar en dupla pedagógica con la docente. Dupla pedagógica en el sentido de que estamos ahí para ayudar a ese estudiante en sus habilidades escolares, ¿no? Entonces es muy importante ser ese nexo y trabajar colaborativamente con ambas partes, ¿no? Con salud y con educación. Si los docentes, por ejemplo, que son los encargados de lo pedagógico, ¿no? Reciben a través de los profesionales de salud apuntalamiento, capacitación, forma de abordaje, bueno, se va a generar una unión y una alianza, ¿no? Donde todos van a apuntar hacia el mismo camino. El trabajo que se realiza uno a uno entre los agentes de salud intervinientes va a ser importante. También los aportes que puedan realizar para la institución educativa, ¿sí? Como hablábamos hoy, no siempre se va a lograr un trabajo en conjunto entre salud y educación. Sí se puede contribuir a la mejor, poner cada uno de los profesionales lo mejor que tenga para mejorar estas relaciones, ¿sí? Y obviamente pensando siempre, como lo planteo muchas veces, pensando siempre en cuanto más trabajo colaborativo haya entre salud y educación, entre los distintos profesionales, mayores van a ser las ventajas, los beneficios que va a obtener nuestro estudiante. Porque sí, hay cortocircuitos, hay muchas brechas entre estas dos, entre salud y educación, el único perjudicado va a ser el estudiante, ¿sí? A veces cuesta mucho a la educación percibir que necesita los apoyos de los profesionales de salud, ¿no? Haciendo claramente esta distinción entre, bueno, acá esto es educación y nos ocupamos nosotros, y ustedes afuera de la institución educativa, ¿no? Y no ven el complemento y el enriquecimiento que puede haber entre estas dos áreas. A veces cuesta mucho, y hay barreras de todo tipo, pero lo importante siempre es insistir sabiendo que el mayor beneficio se lo va a llevar nuestro estudiante, que es lo principal y es la figura más importante, ¿no?, en este trabajo interdisciplinario.